¿De dónde surgió Halloween? ¿Debería celebrarse? Pocas personas se dan cuenta de hasta qué punto el hombre ilustrado del siglo XX llegó a observar una costumbre tan supersticiosa. Halloween es la fiesta más extraña de todo el año. En la víspera del 1 de noviembre, los niños de muchos países se visten de duendes o de brujas, llaman a las puertas, anuncian truco o trato, enjabonan los escaparates de las escuelas y las tiendas. Algunos derriban buzones y dan muchos dolores de cabeza a la policía con su vandalismo juvenil. Es un momento en el que los jóvenes se desahogan. Para perpetuar este espíritu de Halloween con su diversión, las tiendas se llenan de máscaras negras y naranjas, con calabazas y otras decoraciones llamativas para atraer la atención. Incluso algunas personas mayores disfrutan de estos juegos y frivolidades. En esta era ilustrada, con la ignorancia y la superstición supuestamente desterradas, encontramos naciones que aún celebran la antigua fiesta con sus duendes, el miedo a los gatos negros y los niños enmascarados como demonios y brujas. En las escuelas, los niños marchan en extrañas procesiones durante el día, anticipando una noche frenética de diversión y tonterías. ¿Es esta la forma en que se debe educar a los niños? ¿Por qué se celebra esta fiesta? ¿De dónde surgió la costumbre de truco o trato? Es hora de que las personas que se consideran inteligentes comiencen a investigar el origen de este espíritu de frivolidad y comprendan cómo entró en una sociedad supuestamente cristiana. ¿Cómo surgió Halloween? ¿Sabe que Halloween se introdujo en el mundo cristiano profesante siglos después de la muerte de los apóstoles? Sin embargo, lo celebraban los paganos siglos antes de que se fundara la Iglesia del Nuevo Testamento. Aquí está la intrigante respuesta de la historia. La celebración estadounidense se basa en costumbres populares escocesas e irlandesas que se pueden rastrear en línea directa desde tiempos precristianos, desde el paganismo. Aunque Halloween se ha convertido en una noche de diversión desenfrenada, hechizos supersticiosos y juegos espeluznantes que la gente se toma solo a medias en serio. Sus comienzos fueron muy diferentes. Las primeras celebraciones de Halloween no las realizaba la iglesia primitiva, sino los druidas en honor a Samaín, el señor de los muertos, cuyo festival se les celebraba el 1 de noviembre. De Halloween a través de 20 siglos por Ralph Linton, página 4. Además, era una creencia druídica que en vísperas de este festival, Samán, el señor de la muerte, convocaba a las almas, espíritus malvados que en los últimos 12 meses habían sido condenados a habitar los cuerpos de animales. Enciclopedia Británica, 11ª edición, V12, pp 857-8. Lee cómo era esta celebración de noviembre. Era una creencia pagana que una noche del año las almas de los muertos regresaban a sus hogares originales para ser agasajadas con comida. Si no se les proporcionaba comida y refugio, estos espíritus, se creía, lanzaban hechizos y causaban estragos entre quienes no cumplían con sus peticiones. Era un truco o trato espiritual, y el truco no era especialmente gracioso. Era la noche del paseo universal de todo tipo de espíritus, hadas y fantasmas, todos los cuales tenían libertad esa noche. Highland Superstition, Alexander MacGregor, página 44. Se ofrecían sacrificios literales en esta noche a los espíritus de los muertos, cuando, según la creencia, visitaban sus hogares terrenales y a sus amigos. Había una razón por la que se eligió noviembre para ese evento en particular. Los celtas y otros pueblos del norte consideraban el comienzo de noviembre como su año nuevo. Esta era la época en la que caían las hojas y se producía una decadencia estacional general en todas partes. Así que era un momento adecuado, así razonaban, para la conmemoración de los muertos. Como en aquella época las naciones del norte empezaban el día por la tarde, la víspera del 1 de noviembre era el comienzo de la festividad. Según el calendario romano, en el que los días empezaban a medianoche, era la tarde del 31 de octubre. Por eso, Halloween, o la víspera de los fieles difuntos, se celebraba en todo el mundo pagano antiguo. La celebración estaba muy extendida. En todas las naciones prevalecía la creencia de que, al morir, los espíritus buenos se apoderaban de las almas de los hombres buenos y las llevaban al paraíso,
pero las almas de los hombres malvados eran dejadas vagar por el espacio entre la tierra y la luna, o enviadas al mundo invisible. Estos espíritus errantes tenían la costumbre de atormentar a los vivos, pero había medios por los cuales estos fantasmas podían ser exorcizados. Folklore, James Napier, página 11. Para exorcizar a estos fantasmas, es decir, para liberarse de su supuesto poder maligno, había que preparar comida, darles un capricho a los demonios y darles cobijo durante la noche. Si quedaban satisfechos con lo que les ofrecíamos, se creía que nos dejarían en paz. Si no, nos engañarían lanzándonos un hechizo maligno. En Gales se creía firmemente que en la víspera de Todos los Santos se podía ver el espíritu de una persona fallecida a medianoche en cada cruce de caminos y en cada portillo. Folklore en Folk Stories of Wales, Mary Trevelyan, páginas 254. Esta especie de fiesta de Halloween se observaba con vehemencia en todo el mundo antiguo. Los paganos rezaban a sus dioses falsos para evitar que los demonios y las brujas los molestaran. En Camboya la gente solía cantar: «Oh, todos vosotros, nuestros antepasados que habéis partido, dignaos venir a comer lo que hemos preparado para vosotros y a bendecir a vuestra posteridad y hacerla feliz». Notice sur le Cambodge, Monnier, página 59. También en el Nuevo Mundo se encuentra esta costumbre. Los mixtecas de México creían que las almas de los muertos volvían en el 12º mes del año, que correspondía a nuestro noviembre. En este día de Todos los Santos, las casas se engalanaban para dar la bienvenida a los espíritus. Se colocaban jarras de comida y bebida sobre una mesa en la sala principal, y la familia salía con las antorchas a recibir a los fantasmas e invitarlos a entrar. Luego, al regresar a la casa, se arrodillaban alrededor de la mesa y, con la mirada fija en el suelo, rezaban a las almas para que aceptaran las ofrendas. Adonis, Fraser, página 254. Así pues, era como el mundo pagano celebraba su Halloween, su Día de los Muertos. Aunque algunos aspectos del festival de Halloween variaban según el país, el patrón general y el propósito seguían siendo los mismos. Pero, ¿cómo llegó el mundo cristiano a aceptar y celebrar este día? He aquí cómo. Durante muchos años antes del siglo VI, Roma fue invadida y gobernada por tribus bárbaras del norte. Pero en el año 607 después de Cristo, el emperador romano Focas derrotó a los bárbaros. El Panteón romano, un edificio pagano que había sido arrebatado a los bárbaros, fue entregado al Papa Bonifacio IV. El emperador Adriano reconstruyó el panteón alrededor del año 100 después de Cristo. Lo dedicó a la diosa pagana Cibeles y a las demás deidades romanas. Este templo se convirtió entonces en el lugar central de Roma, donde los paganos honraban y conmemoraban a sus dioses. Cuando este espléndido edificio cayó en manos de los cristianos profesantes, la pregunta era: ¿qué se debía hacer con él? Después de que se presentaron varias ideas, esto es lo que finalmente se decidió. Mientras que la dedicación pagana había sido a Cibeles y a todos los dioses, el obispo romano ahora lo consagró a la Virgen María y a todos los santos de ambos sexos. Véase Los misterios de todas las naciones, Grants, página 120. Así, este edificio pagano se convirtió en una estructura sagrada. Los paganos ya no usaban este edificio para orar por sus muertos. Ahora eran los romanos que profesaban a Cristo quienes utilizaban el panteón para orar por sus muertos. Esta reedificación del templo pagano a María y otros ocurrió en el año 610 después de Cristo. Convertido ahora en un santuario cristiano, se instituyó un festival anual para conmemorar el evento. El día elegido fue el 13 de mayo. La población que profesaba el cristianismo rindió homenaje al panteón consagrado y a aquellos a quienes estaba dedicado. Se animó a las masas a orar a María y a los demás santos. Este día llegó a ser conocido como el Día de Todos los Santos, un día en el que se ofrecían oraciones por las almas de los santos que habían muerto. Cuantas más oraciones se ofrecieran, menos sufrirían el tiempo intermedio en el purgatorio. Más tarde, incluso se solicitaba dinero para fines de expiación, reduciendo así los sufrimientos de los santos.
Esta conmemoración de los santos muertos, conocida con el nombre de Día de Todos los Santos, continuó celebrándose en mayo dentro del imperio hasta el año 854 después de Cristo. En ese momento se cambió el nombre y la fecha. El momento de la celebración se alteró al 1 de noviembre y entonces se llamó Al-Hallow, de donde proviene el nombre de Halloween. Al-Hallow simplemente significa todo sagrado y In es una contracción de noche. Folklore, página 177. Así, en el año 834 después de Cristo, la Iglesia en general celebró Halloween el 1 de noviembre por primera vez. Y sin embargo, este era el mismo día en que los druidas en Gran Bretaña, los nórdicos en Escandinavia y los alemanes paganos, entre otros, celebraban su festival en la víspera de Todos los Santos en conmemoración de Samán, el señor de la muerte y sus demonios. ¿Por qué la Iglesia romana cambió la fecha al 1 de noviembre, coincidiendo así con la fiesta pagana de los fieles difuntos? He aquí la razón. Era una práctica general del Imperio Romano cristianizado y de la Iglesia en Roma convertir a los paganos dentro del imperio tan rápidamente y en la mayor escala posible. Desde la época de Constantino, que hizo del catolicismo la religión del Estado, los emperadores romanos se dieron cuenta de lo esencial que era tener un imperio unificado, donde el mayor número posible de personas tuvieran una sola opinión. Los líderes religiosos y civiles vieron lo importante que era para el bien de la unidad permitir solo una religión dentro del dominio romano. Por lo tanto, se convirtió en una estricta política estatal obligar a todos los no cristianos a aceptar la fe ortodoxa. La condición para la conversión, por supuesto, hizo que fuera muy fácil para la población pagana de Roma y de otros lugares aceptar el cristianismo. Si la aceptación del cristianismo se hizo sencilla, el rechazo se hizo difícil. Este plan de acción llevó a que grandes cantidades de la población pagana dentro del imperio se unieran al redil de la Iglesia. Cuando el rey franco-alemán Carlomagno invadió y conquistó partes de Alemania Oriental, obligó al rey sajón alemán conquistado Wittgenstein a bautizarse y aceptar el cristianismo. Los alemanes de Wittgenstein, que ahora profesaban el cristianismo, y otros pueblos conquistados, tuvieron una profunda influencia en los asuntos eclesiásticos de la Iglesia a principios del siglo IX después de Cristo. Esta gente inculta trajo consigo muchas prácticas y celebraciones paganas, siendo Halloween una de ellas. Se aferraban fervientemente a sus ceremonias pasadas y las observaban abiertamente, pero supuestamente se habían convertido al cristianismo. ¿Qué debía hacer la Iglesia? ¿Excomulgarlos y así reducir su membresía? Eso no lo haría. ¿Debía obligarlos a descartar sus prácticas paganas y adoptar las italianas o romanas? Eso, como había aprendido en tiempos pasados, no era posible. Solo quedaba otra alternativa: que los paganos recientemente convertidos mantuvieran algunas de sus fiestas paganas, como Halloween o el Día de los Difuntos, pero que las etiquetaran como cristianas. Por supuesto, se pidió a los alemanes que no rezaran a sus antiguos dioses paganos en este día. Ahora debían utilizarlo para conmemorar la muerte de los santos. Si una práctica o fiesta pagana no podía prohibirse, se razonaba que se la domara. De este modo, muchos fueron persuadidos a transferir la devoción de sus antiguos dioses al dios cristiano. Lo mismo sucedió con la fiesta de la víspera de los difuntos. Nótese, así, en la primera promulgación del cristianismo entre las naciones gentiles, no pudieron ser persuadidas a renunciar a muchas de sus supersticiones, que, en lugar de renunciar por completo, prefirieron mezclar e incorporar a la nueva fe. Antigüedades Populares de Gran Bretaña, John Brand, p. 11. Ahora, volvamos al siglo XX. ¿Qué hay de usted y sus hijos? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en Halloween? Máscaras extrañas y aterradoras, personas representadas como brujas y demonios, calabazas y nabos ahuecados en forma de caras de aspecto espeluznante. Se colocan velas encendidas en el interior para ayudar a resaltar el lado más aterrador de estas esculturas. Se ordea masa para hacer pequeñas figuras que se asemejan a brujas y se hornean pasteles de telaraña por docenas para esta ocasión. Los niños, vestidos con disfraces repugnantes, se dejan llevar por los vecinos.
El libro de entretenimiento de Good Housekeeping en la página 168 tiene una sección sobre qué hacer en Halloween. Observe el asombroso consejo que se da. Las decoraciones de Halloween son tan importantes como la comida. Al planificarlas, recuerda que si la habitación va a estar tenuemente iluminada, preferiblemente con velas y fuego, las decoraciones deben ser llamativas para que sean efectivas. Naranja, negro y rojo, los colores del diablo, son los colores asociados con Halloween y este esquema debe llevarse a cabo en la medida de lo posible. Ten serpentinas de papel y faroles colgando del techo o, si te gustaría tener algo menos habitual, puedes hacer una telaraña gigante con cuerdas negras y naranjas o en tiras estrechas de papel crepé que salgan de las 4 esquinas de la habitación, completa con una araña grande, uno de los seguidores favoritos del diablo. Observa dónde está el estrés. Leamos más sobre la magia negra asociada con este festival. Para decorar las paredes, haz grandes siluetas de gatos, murciélagos, búhos y brujas en escobas. Para la mesa de la cena se pueden hacer pequeñas brujas con escobas usando piruletas en palos de 4 pulgadas. Faroles extraños, bolas de brujas y brujas. Los calderos son otros objetos, sugiere el libro, que deben encajar de alguna manera en la velada. La fiesta de Halloween y otras festividades comunes que la gente celebra en el mundo que profesa el cristianismo no tienen base bíblica. En ningún lugar de la Biblia, que debería ser el fundamento de nuestras creencias, se nos ordena orar a alguien que no sea Dios Padre y su Hijo o interceder por los muertos. Orar por los muertos no es bíblico. Salmo 49:7. Ningún miembro del pueblo de Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento ha orado jamás por las llamadas almas de los difuntos. Hay una razón para ello. El hombre simplemente no tiene un alma inmortal. En ningún lugar de la Biblia se habla de que una persona tenga un alma inmortal. En otras palabras, no se menciona en la palabra divina de Dios nada que se refiera a que las almas abandonen el cuerpo al morir. Esta idea errónea también proviene del paganismo. Sin embargo, la Biblia sí habla de un alma, pero con la palabra alma se refiere simplemente a una persona, un ser humano o un ser vivo. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Si el hombre tuviera un alma inmortal, no podría morir. Halloween y otras festividades anuales que la gente celebra en el mundo que profesa el cristianismo no tienen base bíblica, sino que se originaron en el paganismo. El testimonio de la historia marca a Halloween como una festividad con un fundamento pagano, y la Biblia advierte, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Por supuesto, aquí mismo mucha gente podría decir, bueno, ¿qué diferencia hay aunque sea pagano? No adoramos a ningún demonio, todo es diversión inofensiva para los niños. Sin embargo, es una fiesta religiosa, y la religión es la obediencia, el servicio y la adoración que se le rinde al objeto de la adoración. Presupone la profesión, la práctica o la observancia de cualquier creencia y práctica, en este caso Halloween, según lo requiera alguna autoridad superior. Como esta fiesta se llama cristiana, se supone que la autoridad citada sería la autoridad superior de la fe cristiana, Jesucristo. Sin embargo, lo sorprendente es que en ninguna parte de la Biblia se puede encontrar que Él ordene, apruebe o haga alusión a esta fiesta. Es hora de que descubramos la fuente de nuestras creencias religiosas y averigüemos si debemos observarlas. En Gran Bretaña, el 5 de noviembre se celebra el día de Guy Fawkes. Esta festividad tiene su origen en un conflicto religioso que implicó el destierro de los sacerdotes católicos romanos de Inglaterra. En protesta, varios laicos conspiraron para hacer estallar el Parlamento en el momento en que el rey Jaime I iba a inaugurar la nueva sesión. Se prepararon casi 40 barriles de pólvora y se ocultaron en un sótano debajo del Parlamento. Las autoridades descubrieron sus intenciones y los conspiradores fueron ejecutados legalmente en 1606. Guy Fawkes, un aparente cabecilla, había sido elegido para provocar la desafortunada explosión. Todo este episodio se conoce comúnmente como la conspiración de la pólvora. El día de Guy Fawkes en Inglaterra también recuerda la celebración de Halloween en todo el mundo. Margarit Ickes nos dice,
El día de Guy Fawkes tiene muchas costumbres en común con la celebración de Halloween en los Estados Unidos. Book of Festivals and Holidays World Over, página 120. Los jóvenes ingleses celebran esta festividad de forma similar a como sus homólogos estadounidenses celebran Halloween. El libro de los días arroja algo de luz sobre el tema. Los jóvenes ingleses todavía consideran el 5 de noviembre como uno de los días más alegres del año. La forma universal de celebración en todas las partes de Inglaterra es vestir una figura de espantapájaros con los trajes de fundición que se puedan conseguir. El tocado, generalmente un gorro de papel pintado y anudado con tiras de papel que imitan cintas. Pasearlo en una silla por las calles y al anochecer quemarlo con gran solemnidad en una gran hoguera. La procesión visita las diferentes casas del vecindario. Siempre se mantiene una costumbre invariable en estas ocasiones, la de pedir dinero a los transeúntes con la fórmula: recuerde a Guy, por favor recuerde a Guy, o por favor recuerde la hoguera. La expresión común ahora es un penique para el tipo, páginas 549 y 550. En el pasado, muchas personas de la generación adulta celebraban el día de Guy Fawkes. Antiguamente, el festival se celebraba con entusiasmo, con hogueras y desfiles de mascarados que llevaban en alto papas o chicos de paja. Dorothy Gladys Spicer, The Book of Festivals, página 14. Pero, como explica Margaret Ickes, hoy en día el día de Guy Fawkes es principalmente una fiesta para niños, que lo celebran disfrazándose con disfraces divertidos, haciendo desfiles, encendiendo petardos y haciendo muñecos de paja de Guy Fawkes. Book of Festivals and Holidays World Over, página 120. Al igual que Halloween, el día de Guy Fawkes tiene sus connotaciones religiosas. El libro de los días nos informa: hasta 1859, un servicio especial para el 5 de noviembre formaba parte del ritual del libro de oración común inglés, pero por ordenanza especial de la reina en consejo, este servicio ha sido abolido. Página 549. El día de Guy Fawkes, como Halloween y muchos otros días que se celebran en todo el mundo, no tiene base bíblica como fiesta religiosa. Si está interesado en descubrir qué días santos aprueba Dios en la Biblia, lea nuestra publicación gratuita titulada Las Fiestas Santas de Dios.